estamos en la última parte de la entrevista a Úrsula Rucker. Hemos conversado mucho sobre la importancia de la formación en el campo práctico también, cuáles son las implicancias de la realidad latinoamericana, un poco también el perfil del Congreso argentino, que se va a iniciar en los primeros días de noviembre, y ya vamos llegando a esta información que nos interesa muchísimo. Úrsula, vos fuiste también asesora en la Secretaría de Cultura de Nación. ¿Hay apertura desde los planos superiores de gobierno para la promoción de las culturas? ¿Fuiste escuchada como asesora? Mira, eso siempre depende mucho de las circunstancias, del momento. Eh, Ahí te había comentado antes que habíamos empezado como una pasantía en la Secretaría de Cultura, y bueno, por la trayectoria personal, por mis otros antecedentes, por la cuestión de los idiomas y demás, eh, terminé, o sea, me contrataron como asesora. Y estuve en la Dirección de Cooperación Internacional y después también en la de Industrias Culturales. Y es relativo, o sea, uno a veces tiene escucha y tiene momentos en que puede llevar adelante proyectos en forma así armónica y es un continuo y es muy interesante. Y hay momentos en que es más difícil, o sea, la propia coyuntura política nacional, local, etcétera, etcétera, como que muchas veces dificulta las cosas. Yo lo que puedo decir en líneas generales es que, por un lado, hay mucho mito con respecto a eso de el que trabaja para el Estado y que, bueno, que no hace nada, que está todo el día eh, juntando Tomando tiempo, mate. digamos, tomando Mm. mate. Y esa fue uno de los primeros aprendizajes, con que hay muchísima gente que trabaja y que realmente se desvive por el trabajo que está haciendo, y sobre todo en cultura, porque no es un ámbito tan, ni tan esquemático, ni tan reconocido, ni es el lugar al que cualquier funcionario público aspira a llegar, ni mucho menos, sino que en cultura en general, eh, como nadie termina de entender bien ni siquiera para qué sirve, es necesario, hace falta tener un ministerio con lo que eso sale, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que está trabajando ahí muchas veces es gente con un convencimiento y con una pasión y con unas ganas muy, o sea, loables, muy para aplaudir, y uno ahí se da cuenta que el empleado público no siempre es el estereotipo que nosotros tenemos de un empleado público. Ahora, por el otro lado, el área de cultura sigue siendo un área bastante desprotegida, por decirlo de alguna manera, en la que no siempre están las personas más aptas o más capacitadas o más preparadas y formadas para determinadas funciones. Entonces, no siempre es posible llevar a la práctica todo lo que uno quisiera, porque simplemente no es posible, porque hay demasiados impedimentos, nunca hay suficiente presupuesto, es muy difícil a veces trabajar con determinadas personas que justamente no vienen del palo de la cultura, como diríamos, o que no tienen la formación como para poder llevar esto adelante. Entonces, no deja de haber mucha gente en el ámbito cultural, y no estoy hablando nada más que nacional, sino provincial y sobre todo también municipal, en que asocian la cultura con el evento. Y entonces Mm. estar en el área de cultura significa armar un festival de chamamé, qué sé yo, no sé. Ujú. Y sin tener conciencia de
todo lo que sí hace falta para generar una política pública, por ejemplo, para promocionar el chamamé en una determinada provincia, en el NEA, que por ahí es un emblema de esa zona. Entonces, es relativo, o sea, uno a veces tiene mucha escucha, pero tiene pocas posibilidades de llevarlo a la práctica, uno otras veces no tiene escucha, porque no siempre es tan lineal la cosa. Y yo creo que en estos, qué sé yo, desde últimos 15 años, ponele, eh, realmente se fue profesionalizando el sector también. ¿Sí? Antes realmente era muy raro encontrar a alguien que supiera lo que es una política pública en cultura en un área de cultura pública. Sin embargo, hoy hay mucha más gente formada. Y gente muy interesada y gente que está trabajando porque está convencida o convencido que esta es la manera de llevar bienestar a toda la sociedad. Entonces, la verdad que eh, mirándolo desde los ámbitos desde los que yo lo puedo mirar, realmente estoy convencida de que cada vez tenemos mayor cantidad de profesionales, lo que no quita que nos falta un largo camino, ¿sí? Un largo camino. Porque no es como, qué sé yo, no sé, el área de economía, que a nadie se le ocurriría poner a alguien que no supiera de economía, de administración, de lo que fuera. Eh, Nadie va a poner un ama de casa porque llevó bien las cuentas en su casa y la va a poner en el Ministerio de Economía. Sin embargo, en cultura terminan eligiendo muchas veces a personajes que tienen que ver con la cultura, que son reconocidos y conocidos desde ese ámbito, pero que no significa que puedan llevar adelante la cultura de un municipio, por ejemplo, ¿no? Sí. O en todos los ámbitos. Pero es algo en lo que creo que se están moviendo mucho las cosas, se están cambiando y están potenciándose mucho. O sea, hay cada vez más profesionalización. Y aparte es un círculo virtuoso. Desde Cultura Nación, por ejemplo, que se están implementando estos cursos a nivel nacional de formación en gestión, para empleados públicos. Entonces, también ahí se está tratando de recuperar lo que ya hay en el territorio y todo el saber que hay desde ese lugar para poder potenciarlo más todavía con algunas herramientas teóricos prácticas, digamos, específicas de la gestión que son necesarias para llevar eso adelante. Así que Bien. es complejo. Mm, mm. Sí, yo hace unos años que vengo insistiendo en que haya formación en gestión en la provincia del Neuquén, y bueno, como soy bastante cabeza dura, voy a seguir insistiendo en la cosa porque, bueno, de hecho, como decís, hay referentes, hay personajes y hay referentes que son, además, bueno, en el interior pasa mucho, son conocedores de la realidad y está bueno que tengan formación porque terminan siendo funcionarios que funcionan, digamos, de alguna manera. Entonces Totalmente. está bueno, claro, está realmente, me parece que es importantísimo. Y Neuquén, bueno, tiene el primer, creo que primero y único, Ministerio de las Culturas en la Mira, provincia y es todo un gesto, porque era una dirección bajo la esfera de deportes y de ser una dirección pasó a un Ministerio de las Culturas y me parece que es un signo importante como para ponerle un sello también que amerita la formación, ¿no? Úrsula, eh, bien, creo que un poco me has contestado, pero si deseas ampliarlo eh, en este sentido de lo que veníamos conversando respecto al rol de los distintos organismos del Estado en la promoción de las culturas, ¿qué rol juega la universidad en este espacio? Como yo me imagino un espacio de articulación. Vos me dirás si es así, si es más profundo. Eh,
vuelvo a decir, no es tan sencilla la respuesta. Y, por ejemplo, volviendo al ejemplo del Congreso de Gestión Vamos. Cultural, y a esta pregunta anterior vinculada a los sectores públicos y de qué manera se vinculan y demás, bueno, ahora estamos haciendo un trabajo de articulación muy, muy interesante con el Ministerio de Nación, especialmente con la Secretaría de Gestión Cultural, puntualmente. Ayer, no, ¿cuándo fue? Antes de ayer, el jueves, que tuvimos el precongreso en La Plata, estuvo el secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura también, hubo otros funcionarios del Ministerio también ahí, y se está dando realmente una articulación muy, muy interesante, no solamente en lo puntual para el Congreso, sino también en esa interacción entre ente público y las distintas universidades que conforman la red que está llevando adelante el Congreso. El próximo precongreso, por ejemplo, el próximo, no sé, la verdad que me perdí con el cronograma, pero uno de los precongresos que se van a hacer nosotros siempre dijimos va a ser el precongreso de Jujuy. eh, Hasta hace 10 días atrás ya lo transformaron en precongreso del NOA, porque lograron articular entre las distintas instituciones, universidades, etcétera, del NOA, para poder hacer algo entre virtual y presencial entre todos, o sea, algo realmente muy, muy interesante. Eh, Al que tal vez se le sumen incluso de alguna otra región algunos referentes, también del norte, o sea, El norte grande, entonces. claro, un poco transformándolo en norte grande, pero no quiero decir mucho porque todavía no hay nada definido en ese sentido. Se está trabajando y se está trabajando a destajo y a contrarreloj porque las fechas se vienen encima, y en todo eso también el Ministerio está acompañando. Después, bueno, va a estar el precongreso naturalmente en Mar del Plata en septiembre, que ese también va a ser sumamente interesante, y hay otro precongreso en Villa María, que también están articulando ahí entre diversos actores de esa región. Y en todo esto el ministerio es un actor importante porque están colaborando y están participando activamente en esta propuesta que nosotros llevamos, pero ellos también están acompañando. Y ya estuvimos hablando de, te imaginas, infinitud de temas como para seguir articulando y justamente también para tomar el propio Congreso como un insumo para poder tener un pantallazo de la opinión federal sobre distintos aspectos de los temas culturales que a ellos les interesan y a nosotros nos interesan. O sea, nos interesan desde la práctica, desde la procesión, pero también es importantísimo que para ellos sea interesante desde el ámbito público. En ese sentido, también, por otro lado, estamos articulando con el Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires, que es el equivalente al Ministerio de Cultura de la provincia, que ellos también están acompañando, porque decimos, bueno, nosotros como somos Universidad de Avellaneda y en definitiva se va a terminar siendo o la sede va a terminar siendo, estando ubicada en el conurbano bonaerense, que es parte de la provincia de Buenos Aires, que también ahí podamos vincular y articular, y en eso estamos, y también está funcionando bien y se están dando interrelaciones muy interesantes. A todo esto también tenemos que contar que el Congreso es algo que nosotros estamos pensando desde hace mucho tiempo, pero después nos atravesó una pandemia, ¿sí? Entonces se pensaba una cosa muy distinta, después terminó siendo otra. Primero se pensó, bueno, se hará en, qué sé yo, 2030, no sé. Sí, porque
era todo muy incierto y en algún momento dijimos, no, lo tenemos que hacer y tiene que ser presencial, con instancias virtuales, con streaming, con todo lo que uno pueda o quiera, pero lo tenemos que hacer presencial. Y ahí es donde se aceleraron los tiempos y de repente, bueno, a fines del año pasado dijimos, ok, se hace en Avellaneda y a partir de ahí fue toda una locura. Dentro de esta situación, todavía en medio de pandemia, medio pospandemia, medio que no sabemos cómo van a ser las cosas, hay restricciones, no hay restricciones, restricciones de circulación, de presencia, de conglomerados, de lo que fuera. Entonces, mirando todas esas posibilidades, dijimos, se hace igual. No jugamos, Qué bueno, ¿sí? qué bueno. No jugamos. ¿Cómo surge, Úrsula? O sea, se me ocurre que, por lo que venís contando, eh, responde a una necesidad, pero bueno, esa es mi lectura. ¿Cómo surge la idea del Congreso Argentino? La idea del Congreso surge desde la red. O sea, y la red, ¿cómo surge la red? Sería la pregunta. Por otro lado, Ujú. nosotros venimos articulando, trabajando en conjunto, tratando de conocernos, de interactuar con distintas universidades vinculadas a la gestión cultural, que tienen algo de formación en gestión cultural. De ahí que estamos trabajando con Mar del Plata, con la UBA, eh, con la UNTREF, pero también con la Universidad de General Sarmiento, con la Universidad la Nacional de las Artes, con la Universidad de Córdoba, con la Universidad de Jujuy, con la Universidad de Villa María de la provincia de Córdoba, con la Universidad del Noreste en Resistencia, con la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pero bueno, Sí. podría decir un gran etcétera, y no todas ellas tienen una formación en gestión cultural específica, no todas tienen una licenciatura, ponele, todo lo contrario. La Universidad, por ejemplo, de Rosario, que ahora incorporó una licenciatura justo antes de la pandemia. em, eh, bueno, venimos charlando con muchos amigos de mucho tiempo, digamos, y Sí. decimos, bueno, pero no nos conocemos, no sabemos qué es lo que estamos ofreciendo, no sabemos dónde podemos interactuar, podemos hacer algún tipo de pasantía, de cosa, de interinstitucional, pero para empezar ni siquiera sabíamos quiénes estaban dando gestión cultural, ¿sí? Entonces, bueno, en el marco de una investigación nuestra, desde la UNDAF también fuimos contribuyendo a incrementar esa mirada, pero por otro lado ya veníamos trabajando entre distintos actores a los que también se empezaron a sumar gestores culturales independientes, algunos gestores que venían desde la universidad y vinculados a la universidad, pero que también llevaban adelante ciertos proyectos. Entonces se empezó a hacer mucho más multifacético, no solamente de la universidad. Y todas esas charlas que ya vienen de hace muchos años, se terminaron de alguna manera plasmando hace 3, 4 años atrás, cuando empezamos a tener encuentros mucho más sistemáticos, ya poniéndonos algún objetivo en común, y el primer objetivo fue la edición del libro La gestión cultural en la Argentina, que fue editado por RGC Ediciones, que justamente una editorial estrechamente vinculada a la gestión cultural, y en ese libro se trataron de aunar las voces de todo el país. Es muy federal, está a disposición, está gratuito online, eh, y miradas muy, muy diversas. Y eso de alguna manera fue el primer proyecto en común concreto que nos vinculó. Ese proyecto, o sea, el libro este ve la luz en el 2019 y al poco andar nos atraviesa el tema de la pandemia. Eh, pero ya
cuando el libro ya estaba encaminado, digamos, ya empezamos a hablar de congreso, porque estábamos diciendo, bueno, tendríamos que tener una instancia donde todas estas cosas que ahora están plasmadas en un libro se puedan discutir y se puedan ampliar, se puedan incorporar otras miradas, no solamente de los que estamos vinculados en esta red, sino hacerlo más abierto para que pueda llegar gente de otros lugares que hasta ahora no estábamos vislumbrando. Justamente hablando de profesionalización. Y ahí surgió como que era necesario empezar a juntarnos con mayor regularidad, y ahí surge la idea esta del Congreso. Y bueno, y ahí también surge al poco andar el tema de la pandemia. Entonces, al principio, cuando marzo del 2020 nos atraviesa esto, bueno, hacía poco habíamos estado juntándonos, habíamos dicho, bueno, ahora vamos a hacer esto y lo otro, bueno, y quedó todo ahí en el parate, todos pensando que, bueno, son 15 minutos y ya está, o 15 días, ¿viste? Y esos 15 días se hicieron como muy, muy eternos. Entonces, después de, no me acuerdo ahora bien cuánto tiempo, pero ponele 1 o 2 meses, dijimos, bueno, esto se va a estirar, y como de todas maneras nos veníamos juntando en parte en forma virtual, porque habíamos logrado esa participación un poco más federal, dijimos, ¿por qué no empezar a juntarnos virtualmente y empecemos a seguir pensando? Y ahí nos volvimos a reconectar, y ya firmes con la idea, tenemos que organizar un congreso, pero en principio era como muy abstracto. Después cada vez empezó a ser más concreto hasta que estuvo la definición, sí, lo hacemos fin del 2023, o sea, lo calculamos con tiempo, por supuesto, para, eh, para que toda esta situación más o menos se pueda llegar a- a superar, pero Carrilar, claro, sin, sí. pero sin ninguna certeza. O sea, hasta el día de hoy no tenemos ninguna certeza. Esto en cualquier minuto puede llegar a cambiar. Así que, pero bueno, confiamos en que sí. Hasta ahora por lo menos vamos más o menos con las cosas encaminadas, con los precongresos que ya están funcionando, así que confiamos en que sí. O sea, la idea salió de ahí, de mucha gente que se fue juntando y todos decimos, bueno, pero nos tenemos que conocer más y nos tenemos que reunir. Y empezar a generar también, y esa es una de las cosas que queremos hacer a través del Congreso, una base de conocimiento, ¿sí? O sea, un corpus de conocimiento mínimo que digamos, bueno, esto es lo que desde acá, desde la Argentina, consideramos que eh, tiene que ver con gestión cultural, esta es nuestra profesión, estas son nuestras condiciones profesionales hoy en día, conocer, saber, y eso es importantísimo. Wow. Bueno, ¿qué objetivos tiene entonces, además de este conocimiento, esta búsqueda, este cruzamiento de realidades argentinas? eh, ¿Qué quiere para el después? Se me ocurre, ¿no? Un congreso, de seguir, amén de seguir discutiendo lo que ha llevado este, a su concreción o a estas instancias cercanas a su concreción, que es mucho preguntar qué se espera a partir del Congreso. No, o sea, yo estoy acá tratando de abrir si es que podemos, si es que puedo encontrar los objetivos justamente del Congreso, eh, pero bueno, básicamente generar espacios para reflexionar, intercambiar y debatir la situación actual del sector con colegas de diferentes espacios locales, nacionales y o internacionales. Uno, o sea, generar espacios de reflexión. Dos, contribuir a la profesionalización de la gestión cultural.
O sea, a través de esto que yo decía, de conocernos, empezar a contribuir a que esto cada vez sea más profesional. El otro es fomentar el conocimiento, el intercambio, la reflexión, y después visibilizar las problemáticas y las fortalezas que tiene la gestión cultural. Y finalmente el último es reflexionar acerca de las relaciones entre las distintas áreas de las políticas públicas y la gestión cultural en la Argentina y en la región. Estas, qué sé yo, son un poquito también los objetivos que nos planteamos como red. ¿Y qué es lo que, o sea, a mí me parece muy importante lo que vos preguntás sobre qué es lo que queda, qué es lo que es para el después? Nosotros ahora, supongo que habrás visto, segura que vos viste, pero por ahí no todos lo vieron, la tercer circular del Congreso. En esa tercer circular nosotros estamos convocando justamente a que presenten trabajos, a que todos aquellos que tengan interés puedan presentar trabajos vinculados a distintas áreas temáticas. Las áreas temáticas también son muy diversas, las tuvimos que acotar a algo abarcable, porque se estaba haciendo inabarcable. Hay temas que quedaron por fuera, hay temas que quedaron fuera, sin ninguna duda. Hay temas que dijimos, bueno, en este primer acercamiento, esto es demasiado complejo para mirarlo desde este lugar ahora, cuando recién estamos en el primer peldaño, por ejemplo. Sin embargo, hay hay muchísimos temas que, bueno, ahora tendría que volver a buscar la circular, pero hay grupos, o sea, hay un grupo de conversación, como lo llamamos nosotros, vinculado a las artes, hay uno vinculado a la institucionalidad, a las políticas públicas, a la investigación, al patrimonio. O sea, son 9 grupos de conversación. ¿Y por qué los llamamos grupos de conversación? Todo esto tiene un debate muy largo y muy horizontal detrás, ¿no? Eh, Porque a pesar de que nosotros estamos llamando a que presenten ponencias, las ponencias no solamente van a ser escritas, sino que también van a tener la posibilidad de ser videos o podcasts, eh, y nadie va a leer su trabajo frente a un público, sino que todo esto va a estar colgado antes en la red, por supuesto, en una página donde va a ser de fácil acceso la información que haya llegado a cada uno de los grupos, donde van a poder ver los videos, escuchar los podcasts y también leer los trabajos de investigación que se hayan presentado o más de desarrollo escrito. Eh, pero todos lo tienen ahí para poder leerlo. Entonces, cuando lleguemos a la instancia del Congreso, ahí vamos a discutir sobre esos temas. Discutir cada uno desde el lugar que aportó. O sea, yo escribí sobre cómo me parece que se debería investigar, o cuáles son los temas que se deberían investigar más, o cuál es el eje por el que debería pasar no sé qué, y el otro escribió justo lo contrario. Bueno, nos vamos a encontrar en esas mesas de conversación, en esos grupos de conversación, que van a llevar la mayor cantidad de tiempo del Congreso, ¿sí? A diferencia de los congresos donde generalmente van, hablan y después se van porque lo único que interesa es escucharme a mí misma, queremos cambiar esa dinámica y que realmente se discuta. Va a haber gente participando que esté armando una relatoría, se van a armar resúmenes de lo tratado en cada uno de los grupos de conversación, y esos resúmenes se van a leer o se van a presentar al final del Congreso. El último día se van a presentar las conclusiones o las grandes preguntas que se abrieron a lo largo de esos días de trabajo. Van a ser, creo que 4 bloques, no me acuerdo ahora de memoria, pero creo que son 4 bloques de 3 horas de conversación entre pares interesados en un mismo tema, ¿sí? Aparte de eso va a haber otras mesas, otro tipo de interacciones, qué sé yo, eso va a funcionar
en otros horarios, pero nosotros consideramos que ese es como el meollo de la cuestión. Y eso nos va a dar un primer pantallazo de cuál es realmente la gestión cultural que se está discutiendo, que se está llevando adelante, que se está practicando, que se está haciendo en el territorio, que se está vinculando con las organizaciones, etcétera. Y a partir de ahí vamos a poder tener esta gran mirada sobre dónde estamos parados. Y a partir de ahí, esos insumos van a estar después a disposición para cada uno, todo el mundo los va a poder leer. Vamos a tratar de armar libros, revistas, cosas. Todavía no sabemos cuál es el formato porque te estamos diciendo que presentes un podcast y después vamos a decir, no, vamos a editar un libro. No, no es lógico. Entonces, bueno, ahí estamos pensando todavía los distintos formatos, pero sí, sobre todo centrado en la discusión que se dé durante el Congreso. Y eso, por supuesto, también va a ser un insumo para las instituciones públicas en cultura, para que ellos puedan, si les interesa, si lo quieren tomar, pero la idea es eso, interactuar a todos los niveles. Es muy ambicioso, pero estamos convencidos que es una vía posible y que lo vamos a poder implementar, porque ya estamos viendo lo que se está haciendo en los precongresos. Por ejemplo, el de La Plata fue sobre gobernanza cultural. ¿Qué vos decís? Gobernanza cultural, a ver con qué se come esto. Y sin embargo hubo un montón de gente participando, se terminaron de armar unas conclusiones, también van a estar públicas. Muy interesante. Y fue una tarde. Entonces, con todo el trabajo que venimos haciendo para llegar al Congreso y con las discusiones en el propio Congreso, estoy convencida de que realmente vamos a poder tener una mirada un poco más amplia de lo que está pasando en la Argentina desde la gestión cultural. La verdad, es impresionante, pienso en la riquísima diversidad que propone el Congreso y que además propone ser un Congreso de verdad, un Congreso donde se debate, donde se construye a partir del diálogo, del disenso, del acuerdo también. Realmente alienta a la participación y vamos a presentar esta entrevista, Úrsula, creo que en menos tiempo del pautado que teníamos previsto, porque creo que a, eh, esta charla con vos amerita que lo comuniquemos y que comuniquemos el Congreso de una manera más amplia y participativa también, amén de todas las acciones que ustedes están haciendo. Pero bueno, vos decías respecto de la circular, por ahí no todo el mundo la abrió, no todo el mundo, bueno, pues empecemos desde nuestro lugar, sí, desde la Comisión de Comunicación, te expreso el compromiso por la difusión del Congreso Argentino de Gestión Cultural. Dale, genial, porque es de todos nosotros, o sea, AGECU viene participando desde bastante al principio, la Universidad de Mar del Plata viene participando, entonces la verdad que son espacios de interacción muy, muy horizontales, como decía antes, lo que no quita que después haya algunas personas que por H motivo, por situaciones personales, laborales, institucionales, tengan más posibilidad o menos posibilidad por ahí de participar, pero todo esto siempre estuvo muy abierto a que todo el mundo participe. Incluso es muy gracioso porque en los grupos de conversación vos decís, bueno, coordinadores y son 20. Dices, bueno, coordinan y son 20. Y bueno, sí, porque hay 20 que se presentaron y quieren coordinar, bueno, ahí están. Y ahora entre ellos que se arreglen. Después aliteos de cada grupo se van organizando. Pero tratamos de que realmente fuera en este sentido así, horizontal, pero a veces es muy difícil que la gente lo vea, lo entienda, que realmente se anime, porque dicen, bueno, pero yo, Juan de los Palotes, acá en, no sé, alguna provincia perdido, que vengo trabajando en cultura, pero me las rebusco,
¿qué le voy a ir a decir yo? Y bueno, y justamente ese Juan de los Palotes por ahí es el que tenía cosas muy, muy importantes para decir y para compartir. Entonces, ojalá que puedan difundir lo más posible porque es lo que más necesitamos. Ojalá que llegue la gente más desconectada a enterarse de esto y a poder participar activamente. Y que no se inhiban, porque no, y yo qué voy a decir, sí, todos tenemos mucho para decir, entonces eso es lo importante. Ojalá puedan venir y llegar todos, o aunque sea conectarse, porque también vamos a tratar de hacerlo lo más accesible posible, ¿no? Pero participar, mandar trabajos, mandar ideas, participar de alguna manera. Así que muy, muy agradecida si es que lo podemos compartir en los lugares donde fuera, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, y te agradezco, Úrsula, todo este tiempo, tu disponibilidad, tu generosidad, tu laburo, que bueno, caramba, creo que hablo genéricamente, pero creo que anima justamente a la participación, a darle la vuelta necesaria a la cuestión de la gestión cultural, y aquí en disponibilidad para seguir comunicando todo lo que ustedes crean conveniente, necesario. Así que muchísimas gracias por esta Ah, entrevista. muy, muy agradecida yo por la posibilidad y realmente estoy convencidísima de que esto es necesario, con lo cual toda comunicación es importantísima y ojalá podamos seguir encontrando estos canales. Te agradezco muchísimo. Bueno, nos seguimos hablando entonces. Seguimos, seguimos. Chao. Abrazo del sur. Eso. Chao.